Muy bienvenido a un nuevo episodio de Crear y Emprender, hoy en formato video, como verás, un formato diferente. Y como estoy probando cosas nuevas, me encantaría saber cómo escuchas el podcast, en qué situaciones escuchás, si te gusta este formato video, si tenés algo que comentarme acerca de esta experiencia, porque justamente estoy probando, entonces estoy validando qué es lo que mejor funciona para ustedes que están del otro lado, para vos que estás del otro lado. Hoy te voy a hablar de un tema muy particular, que es un tema que me preguntan siempre sobre estos años y sobre el nuevo rediseño de ecosistema de negocio. Es algo que cuento siempre para el Club Lagon, pero hoy quería traer un poco de lo que fue esta experiencia a lo largo del tiempo. Voy a dejarte un punteo de cosas que fui haciendo en este tiempo para contarte un poco más acerca de esta experiencia. Si me ves leyendo para abajo es porque claramente estoy leyendo mis notas para no olvidarme de nada importante de lo que te quiero traer. Yo tenía claro en este tiempo, en estos años, que lo que quería era buscar una estabilidad con mi negocio, quería salirme de trabajar en empresas como trabajaba en su momento, quería crear como algo, un ecosistema que no tenía muy claro cómo era, pero quería crear ese ecosistema que realmente se sienta más liviano. De hecho, siempre elijo una palabra para cada año y la palabra del 2024 fue liviandad y la del 2023 fue, es en realidad, y la del 2023 fue simplicidad. Esa palabra a mí de alguna manera me marca un norte, me marca una posibilidad de tomar decisiones más fácilmente y marca una intención, porque hay una intención detrás mucho más profunda, pero que me ayuda el hecho de definir una palabra para representar esa intención. Entonces, como todo, necesitamos de alguna manera probar las cosas. Yo en los primeros años probé un servicio, lo fui modelando, fui creando un método que me ayudaba a tener ese servicio uno a uno como un programa cerrado que ya funcionaba y que traía resultados a mis clientes, haciéndolo cada vez más rentable, cada vez en menos tiempo, cada vez más ágil también, más automatizado en ciertas partes. Pero claro, lo que quería yo era también crear algo que tuviese que ver con temas grupales. Y hace unos años atrás, para quien me conoce ya sabe, me quemé muy fuerte con el tema de los lanzamientos y eso hizo que la palabra lanzamiento para mí signifique una tarea titánica y lo que necesitaba era volver al eje y entender que había otra forma de hacer las cosas y esa forma no era una fórmula cerrada de alguien que me ofreciera como el método para poder vender tantas cifras o para lanzar de una forma. No, lo que necesitaba era entender mucho más en profundidad mi negocio y entender mucho mejor cómo quería que sean esos tiempos y qué era algo que ya funciona y qué quizás me iba a dar la pauta de que no estaba funcionando. Es decir, cuáles eran los mínimos viables para poder yo empezar a lanzar de a poco propuestas que me dieran cada día más confianza. Esa primera propuesta, de hecho, fue el taller de planificación anual que voy a volver a lanzar este año, que lo lancé el año pasado porque ya era un método que lo tenía súper ágil, ya era una fórmula que me ayudó un montón a poder hacer planes para mis clientes, ya era algo que daban masterclass grupales también desde hacía años, entonces yo ya sentía esa confianza. Pero para eso necesitaba crearlo y hacer toda esa inversión de tiempo y de dinero también y de cabeza para poder crear ese modelo del taller diferencial también para que el año que viene, es decir, este año, lo pueda replicar y hacer foco en la venta y no tanto en la creación. Entonces, de eso se trataba, ¿no? El primer tiempo. Y acá se torna algo complejo que siempre hablo con colegas, que es que hay que tomar decisiones que muchas veces son difíciles de tomar. Y esas decisiones difíciles de tomar tienen que ver con dejar clientes, con decir que no a cosas que a simple vista se nos dan fácil o son propuestas fáciles para nosotros. Para mí era muy fácil decir que sí si quería a una propuesta que tuviese que ver de estrategia o de creación de contenidos o algo que tuviese que ver con el lado de marketing que venía haciendo hace años. Pero no era tan fácil ponerme a crear algo grupal desde cero otra vez. Entonces, acá es donde empieza a aparecer toda esta responsabilidad del emprendedor, de la emprendedora, para poder realmente tomar esas decisiones que son muchas veces incómodas, pero que hacen que realmente respetemos el plan original que tenemos. Por lo primero que empecé fue en ese taller, como te contaba, y por supuesto que el año pasado lo lancé, y lo lancé con mucho miedo, te voy a confesar, pero realmente el lanzamiento funcionó súper bien, lo hice muy alineado a lo que me gustaba, mi creatividad evolucionó muchísimo en ese lanzamiento, como que me di cuenta que hubo una parte ya que se empezó a desbloquear, tuve las ventas que realmente quería tener,
había construido ciertos escenarios para poder hacerme una idea de por dónde iba bien y por dónde quizás estaba medio justa, y sin embargo realmente me sorprendió mucho el resultado y al mismo tiempo no me sorprendió porque también dediqué mucho tiempo, pero la realidad es que fue como un primer paso a ese ecosistema que quería crear. Recordemos que hasta ese momento tenía solamente las propuestas 1 a 1 cerradas y también los clientes que venía sosteniendo a nivel mensual. Entonces era como lanzarme a empezar ese ecosistema por alguna parte. No empecé diseñando miles de servicios, sino que seguí con mi 1 a 1 y saqué una parte de ese 1 a 1 para poder hacer un taller. Tenía claro que necesitaba crear ese ecosistema desde cero, absteniéndome de la tentación de volver a lo que me pedía cada persona, de volver a brindar servicios que quizás no estaban alineados con esta propuesta, con esta visión a futuro, con el ecosistema que quería crear. Entonces, esto también tiene que ver con esa repetición, con esa constancia, con ese foco estratégico y con poner esa palabra de intención muy clara para que de verdad se siga con esa corriente, que en mi caso en el 2023 era simplificar. Entonces, a mí eso me dio como las pautas claras de por dónde no tenía que ir y por dónde sí tenía que ir. La idea, como te decía, era crear propuestas que de verdad sean ricas en contenido, que yo pueda dar lo mejor de mí, lo mejor de mi energía, pero sin que me consuma esa propuesta. Diseñar realmente un negocio que esté alineado al estilo de vida que yo quiera tener y a la energía también disponible que tengo. Entonces te voy a dar algunos pasos que fui dando, te voy a compartir estos pasos que fui recolectando para poder traértelos hoy, para que también veas dónde estás y qué cosas quizás no le prestaste tanta atención y que por ahí podés tomar estas ideas para poder empezar a hacer ese rediseño que necesites hacer para el negocio o hacerte preguntas interesantes también de dónde estás hoy y hacia dónde vas. Lo primero que hice fue invertir estratégicamente dinero y tiempo en formaciones, en eventos, en clubes, en mentores, en espacios que sean ricos de información, pero ricos de experiencias. En espacios donde poder escuchar, comprender lo que estaban haciendo otros, también saber y entender qué estaba pasando en el mercado, en un mercado parecido al mío, para entender dónde estaba mi diferencial, dónde estaba mi potencial. Esto me llevó a certificarme en técnicas de creatividad, las cuales justamente adopté para poder llevarlas al taller de planificación, porque había identificado que los talleres de planificación anual eran técnicos de temas puro y exclusivo de planificación y creía que había una parte de creatividad que no estaba vinculada al taller y a la planificación estratégica y que era necesaria para que realmente podamos continuar con ese plan con ideas. Entonces, acá es donde empezó como todo ese trabajo que tiene que ver con una introspección y autoconocimiento también muy potente para tomar cada vez más confianza en el diferencial, en aquello que quería crear desde ese lugar. Por otro lado, trabajé también en la mentalidad y todo lo que tiene que ver con mi asociación con el dinero. Y esto lo trabajé con una coach, con Ailén Pérez, que siempre te la nombro, de hecho es parte de énfasis ahora de mi programa. ¿Por qué? Porque lo veía fundamental, porque ahí me di cuenta de que había un tema más profundo con relación a la venta y también un tema del dar de más. Me pasaba mucho esto de que no sentía que era suficiente nunca, como que siempre daba un poco de más, y ese no establecer límites me llevaba también a no comprender sobre mi energía, sobre mis servicios en profundidad, como tener que siempre estar haciendo cosas de más para compensar algo que faltaba cuando en realidad era mi creencia. Entonces eso también me ayudó mucho a todo este camino. Por otro lado, también te quiero contar que durante este espacio de tiempo, vamos a decir, durante este tiempo de trabajo, de introspección y de diseño, me pasó que estuve en el medio de cirugías, en el medio de tratamientos, en el medio de muchos médicos, y eso, al contrario de lo que muchas personas puedan llegar a creer, en realidad, en lugar de tirarme para atrás o hacer pensar directamente, bueno, voy a lo fácil y voy a lo que ya conozco y a lo que ya vengo haciendo desde siempre, me hizo ser mucho más consistente en el plan y tener muchas más ganas de seguir con ese plan, porque había un detrás que era mayor, había una visión detrás que era mucho mayor, y justamente toda esa experiencia de tener ciertas limitaciones de tiempo o también de salud me hicieron pensar en necesito que este negocio sea realmente alineado con el estilo de vida que yo quiero llevar y el que puedo llevar en este momento para dar lo mejor a mis servicios, para dar lo mejor a mis clientes, para disfrutar del proceso. Y eso
Si te puedes quedar con eso de este episodio, yo ya gané, porque realmente para mí eso es muy importante. Los planes los hacemos muchas veces pensando en el futuro y son un norte, que no quiere decir que estén tallados en piedra, pero sí son un norte por algo más. Entonces ese para qué es fundamental preguntártelo y entender de dónde viene todo eso que estás diseñando. Por otro lado, me encontré con límites con clientes. Clientes que quizás me pedían un poco más, clientes que quizás estaban acostumbrados también a la Julieta que daba de más. Por lo tanto, también tuve que empezar a establecer ciertos límites de mis servicios. Entender que necesitaba tener unas conversaciones incómodas para que beneficien realmente a ese poder de dar el siguiente paso. Y decidir también dejar ciertos clientes o ciertos perfiles de clientes, ciertos servicios que venían dándose en el negocio para poder dedicarle más tiempo a otros. Esto requiere también de mucha autoconfianza. A mí me hacía pensar muchas veces cuando ponía los límites en el servicio que estaba siendo como dura o que quizás lo decía mal o la persona se iba a enojar y había como muchas creencias asociadas en mí sobre ese tema que el ponerme en esa situación y entender que el límite también era saludable tanto para mi negocio como para el negocio de mi cliente también era importante. Y esto me ayudó mucho porque a partir de ahí también pude darme cuenta de algunos servicios que ya no quería seguir brindando, de algunas cosas en las que no quería seguir conversaciones o que no quería seguir haciendo dentro de esos servicios y cómo podía modelar para que de esa forma también sirva la transformación, que sea útil, que sea profunda como yo quería. Tenía que atravesar también la incomodidad, abrazar la incomodidad del cambio para tener espacio y crear esos espacios sabiendo que posiblemente no cree nada más nuevo, y esto también es re interesante para los que somos creadores y nos encanta abrir espacios nuevos o se nos ocurren 1000 ideas por mes. Claramente el saber que iba a diseñar ciertos espacios en el ecosistema para tener ese negocio alineado, sabiendo que quizás posiblemente el próximo año no cree nada nuevo, es incómodo. Porque es mucho más fácil crear una propuesta nueva que seguir repitiendo una que funcionó, pero funcionó, bueno, fue funcionando de a poquito. Y abrazar esa incomodidad también está buena para poder entender que donde está la mejora continua es donde repetimos y no hay otra. Donde nos hacemos expertos es en la repetición, donde adquirimos experiencia, donde entendemos cómo funcionan las cosas, qué le gusta más a nuestro cliente, dónde adaptamos, qué cosas dejamos de hacer y no el hecho de siempre estar intentando algo nuevo para ofrecer, porque de esa forma como que bajamos la intensidad y la presión, entre comillas, de que funcione. Entonces eso también es interesante. Otro punto interesante, accionar y dejar de lado la perfección. Entender que tenía que trabajar bajo la premisa de menos es más y hay que salir con lo que tenemos en este momento y a partir de ahí hacer mejoras. Pero hoy el taller no tenía que ser perfecto, tenía que ser y tenía que aprender y tomar notas para poder mejorarlo para esta edición, para poder hacer una versión diferente pero con una pequeña adaptación, con una pequeña mejora. Porque si cambio todo de una, entonces estoy creando algo nuevo otra vez. Entonces vuelvo como un poco a esa vorágine de lo fácil, de crear algo y ya, y me lanzo de esa forma. También otra cosa y una decisión que tuve que tomar fue a elegir irme de espacios, de conversaciones y de relaciones profesionales que no cumplían con lo que buscaba o no me hacían bien sin justificarme, sin tener que dar demasiada explicación, sin tener que estar diciendo cosas innecesarias o que quizás me pongan en una situación demasiado incómoda, pero sí estableciendo ciertos parámetros de con quiénes me iba a relacionar y cuánto tiempo le iba a dedicar. Porque el tiempo es limitado, necesitamos entender en qué espacios de mastermind estamos, en qué clubes vamos a pertenecer para estar, porque de nada sirve estar pagando una membresía o estar yendo a un evento si no estoy presente en ese momento y tomando esas conversaciones interesantes para tomar nota, para reflexionar y para llevármelo después a los diferentes espacios donde puedo brindarle a clientes. También medité más durante estos años y también me acostumbré a aprender de otra forma, aprender de una forma más relacional, más desde la conexión, más desde las conversaciones, más desde todo eso que hace sentido a lo que significa
tener un negocio y a la experiencia que tiene un otro sobre su negocio y que me puede trasladar, y sobre eso tomar notas y reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces, entre estas creaciones, hoy tengo el Club Lagom, que responde justamente a la premisa de ayudar a emprendedores de servicios a mejorar su productividad, a reconocer sus prioridades y a ser constantes y ahorrar tiempo. Por otro lado, creé el taller de planificación anual, Planifica, Crecer y Disfrutar, donde enseño a planificar el año completo con una metodología, a partir también de la creatividad, a entender que para planificar también necesitamos ser creativos, necesitamos ideas para poder llevar esos planes y realmente accionar sobre esos planes sin tanta dispersión, con mucho más foco y con mucha más autenticidad también, porque esas ideas y esa creatividad fomenta todo eso. Y por otro lado, creé Énfasis, un programa de 8 semanas para negocios de servicios también, que quieren tener un sistema de organización, que quieren reconocer fácilmente sus prioridades y tener claridad sobre sus pasos. Y eso se creó en 2 años, pero en realidad en muchos más años de experiencia, porque gracias a todos esos años de experiencia yo pude pasar del 1 a 1, que todavía lo sigo teniendo, por supuesto, también tengo el programa 1 a 1, a empezar a identificar qué camino necesita mi cliente para esa transformación que quiere hacer. Y eso me llevó a crear ese ecosistema, un ecosistema que recién este año termino de entender cómo se vincula entre cada espacio y que me va a permitir el año que viene seguir revisando, ajustando y repitiendo procesos para mejorarlos, para elevarlos. Entonces, creo que crear un negocio requiere responsabilidad, una toma de decisiones que tiene que ser muy alineada con el momento en el que estás viviendo y sobre todo con cierta constancia y foco, y hacerlo sostenible y rentable a lo largo del tiempo. Pero para eso, como decía, es como muy importante el hecho de tomar dimensión de lo que estamos creando y tomar dimensión de lo que influye el tiempo que le dedicamos a cada espacio que vamos creando. Para cerrar el episodio, quiero dejarte una reflexión importante. Y es que construir un negocio alineado con tu vida deseada no es un destino, sino que es un camino, es un proceso que requiere de ajustes, decisiones, intenciones, año tras año. Que quizás necesites buscar ciertas nuevas alineaciones cada año, cierto equilibrio entre tu vida personal y también lo que vayas a hacer profesionalmente, y que a veces también requiere de mucho espacio de concentración y de foco en vos. Porque lo que hace crecer un negocio, y en estos años te puedo decir que lo comprobé con muchas historias de otras personas exitosas que de verdad que admiro y que veo sus caminos y veo cómo lo que hacen principalmente es trabajar en ellos mismos para poder trabajar después en el negocio. Porque de nada sirve crear algo si tu mentalidad te está limitando, si no tenés la confianza correcta para poder hacerlo realidad, si te falta esa claridad en el camino que vas a recorrer y hacia dónde estás acompañando a llegar a tu cliente tampoco. Entonces, trabajar uno en uno mismo es clave. A lo largo de este recorrido, entonces, vas a encontrarte con retos, vas a encontrarte con desafíos, con momentos de incomodidad, con momentos difíciles de tener que decir que no a ciertas propuestas que pueden resultar hasta tentadoras, pero quiero que recuerdes siempre que un negocio más sostenible justamente tiene límites claros, una estructura estratégica, una estructura que se adapta a tu vida y no al revés, porque muchas veces emprendemos desde ese otro lugar, desde el lugar de que nos adaptamos nosotros al negocio que estamos creando, y eso no es sostenible a lo largo del tiempo y puede llevarte a un burnout absurdo que no es necesario. Entonces, cada paso que des, cada adaptación que hagas, cada decisión que tomes es una construcción de esos pasos que vas dando para crear ese camino. Si algo te llevas de este episodio, es esa certeza de que es posible diseñar un negocio adaptado a la vida que querés, que contribuya al estilo de vida que querés diseñar, a tu paz mental, a tu claridad, a tu crecimiento y ambición también que tengas. Porque no hay que sacrificarla tampoco, pero sí tiene que estar alineado a tus valores. Y si necesitas más recursos o si ves que necesitas apoyo en el camino, está el Club Lagom para que pueda acompañarte en comunidad. También va a estar el taller de planificación anual que va a estar este final de año 2024. Y también está Énfasis, que se repetirá el año que viene también como programa grupal. Te avisaré, si estás en mi newsletter seguramente te vas a enterar.
Espero que este episodio te haya gustado. Creo que pude resumir un poco los aprendizajes y el camino que fui recorriendo en este tiempo, en estos años, para poder crear de a poco esa estructura que necesito para poder hacer que mi negocio se alinee con el estilo de vida que quiero y también para poder jugar, para poder divertirme, sin dejar de lado esa ambición que tengo también por tener un negocio rentable y escalable, pero que también me permita disfrutar del camino y que no sea un destino que alcanzar, sino un proceso y años que sé que llevan el crear eso que quiero crear. Así que espero que te haya gustado, espero tus comentarios también acá en el apartado, tanto en YouTube como en Spotify, para saber qué tal, que si te gustó este episodio y nos vemos la próxima.